Frank Andrews avanzaba por Chestnut Avenue en su patrulla envejecida, cuyo interior se calentaba con el tenue resplandor del sol otoñal. La pintoresca calle suburbana se extendía ante él, flanqueada por árboles vibrantes que dejaban caer sus hojas doradas. El olor a hierba recién cortada se mezclaba con el aroma tenue de la barbacoa de algún patio trasero. Era el tipo de vecindario en el que las puertas solían dejarse sin llave. Los niños jugaban hasta el anochecer y los vecinos se conocían por su nombre, un lugar donde parecía que nunca sucedía nada terrible. Pero Frank sabía que las apariencias engañan. El vecindario bullía de vida. Un grupo de muchachos corría en bicicleta por la acera, sus gritos y risas mezclándose con el susurro de las hojas. Una pareja paseaba a su Golden Retriever frente al jardín prolijamente podado de la señora Harper, la maestra jubilada que se encontraba podando sus crisantemos. Ella saludó a Frank cuando pasó en el auto. Él devolvió el saludo con un gesto, aunque su mente estaba en otro lugar. Un dolor familiar le oprimió el pecho en cuanto sus ojos vislumbraron a un padre lanzándole una pelota de fútbol americano a su hijo en el jardín de su casa. El niño, de no más de 7 años, reía mientras no lograba atrapar el balón, y su padre lo animaba con entusiasmo. Frank apartó la mirada con rapidez, aferrando con fuerza el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Los recuerdos de su propio hijo, Noah, se colaron sin pedir permiso en su mente. El sonido de su risa, el peso de su mano pequeña en la de Frank. Noah habría cumplido 13 ese año. Habían pasado 6 años desde el accidente, pero el dolor seguía golpeándolo con la fuerza de un puñetazo traicionero, dejándolo sin aliento cada vez. Unidad 432. Tenemos un reporte de un perro suelto cerca de Elmwood. Chirrió la radio, sacando a Frank de sus pensamientos. Recibido, contestó con voz firme a pesar de que el corazón no le acompañaba. Pero antes de poder encaminar el auto hacia Elmwood, algo llamó su atención. Una figura pequeña que permanecía inmóvil de forma antinatural en la esquina de un jardín. Frank redujo la velocidad hasta casi detenerse, entrecerrando los ojos para observar la escena. Era una niña de no más de 6 años, vestida con un vestido rosa desteñido que le quedaba grande. Sus pies descalzos descansaban sobre la acera fría y sujetaba un conejo de peluche gastado con un brazo. Las orejas del juguete colgaban de forma extraña, su pelaje estaba enmarañado y deslucido. La postura de la niña era rígida, y su mirada estaba fija en algo distante, desenfocado. De inmediato se activó el instinto de Frank. Algo no cuadraba. Llevaba 22 años en el cuerpo de policía y había aprendido a confiar en su intuición. Nunca le había fallado. Estacionó con cuidado y salió del auto, moviéndose de forma deliberada y lenta. «Hola, cariño», la llamó con una voz suave y nada amenazante. «¿Estás bien?» La niña no respondió, ni siquiera se inmutó. Frank se acercó con cautela, manteniéndose a un par de pasos de distancia. Su silencio lo puso nervioso. La mayoría de los niños de su edad habrían mirado al menos el coche de policía reluciente o al oficial que trataba de hablarles. «Me llamo Frank», dijo con suavidad, poniéndose a su altura. «Soy policía. ¿Necesitas ayuda?» Los grandes ojos marrones de la niña se posaron en él por un brevísimo instante antes de volver a su mirada vacía. Apretó con más fuerza al conejo de peluche y sus pequeños dedos temblaron. «¿Estás perdida?», preguntó Frank, intentando mantener el tono lo más calmado posible. Ella seguía sin decir nada. La mirada de Frank descendió hasta los pies de la niña. Estaban sucios, con raspones en algunas zonas, como si hubiese estado caminando descalza durante horas. Su preocupación aumentó. La niña no solo estaba perdida, algo le había ocurrido. «¿Puedes decirme tu nombre?», volvió a probar. «¿O dónde vives?». Por un momento, Frank pensó que no respondería jamás, pero entonces, con una voz tan suave que apenas se escuchaba, la niña susurró una sola palabra.
Peligro. Aquella sílaba única recorrió a Frank de arriba abajo como una descarga eléctrica. El pulso se le aceleró mientras se inclinaba un poco, aunque procuraba mantener la compostura profesional para enmascarar la tensión creciente. ¿Peligro?, repitió con voz firme. ¿Qué clase de peligro? ¿Puedes mostrármelo? La niña no se movió al principio, pero luego, con dedos temblorosos, levantó el brazo y señaló. Su mano diminuta apuntó hacia la casa de enfrente, una vivienda beige de una sola planta con contraventanas blancas y un seto perfectamente recortado. La puerta de entrada estaba entreabierta, dejando ver una oscura penumbra en el interior. A Frank se le heló el estómago. Sabía que allí vivía Ted Larson, un hombre de mediana edad, tranquilo, que vivía solo. Ted era de esos que mantenían el césped impecable, pagaban sus facturas a tiempo y se limitaban a intercambiar saludos cordiales con los vecinos, sin mucho más. Jamás se habían presentado quejas en su contra, pero ahora, con la niña apuntando directamente a su casa, Frank sintió un desasosiego que le oprimió el pecho. «Espera aquí», le dijo con firmeza a la niña. Alcanzó la radio mientras se dirigía hacia la casa. «Central, habla el oficial Andrews. Necesito refuerzos en Chestnut Avenue, bloque 1300. Posible situación que involucra a una menor. Solicito que se acerquen sin sirenas». «Recibido, oficial Andrews», respondió la operadora. «Unidades en camino». Frank enganchó la radio de nuevo a su cinturón y miró a la niña. Ella seguía inmóvil, aferrada a su conejo como si fuese un salvavidas. «Vuelvo enseguida», la tranquilizó. «Tú quédate aquí, donde pueda verte, ¿sí?» Ella asintió apenas, sin apartar los ojos de la casa. Frank se acercó al porche de la casa, con las botas crujiendo suavemente sobre el sendero de grava. La puerta entreabierta rechinó al empujarla un poco más la brisa, y él llevó instintivamente la mano a su arma reglamentaria. 22 años de servicio le habían enseñado a esperar lo inesperado en momentos así. «Ted», llamó Frank con voz firme pero serena. «Soy el oficial Andrews. ¿Estás en casa?» Sin respuesta. Reinaba un silencio inquietante, interrumpido solo por el leve murmullo de un televisor en algún lugar de la casa. Frank avanzó por el pasillo en penumbra, con la mano cerca de su arma. El aire del interior estaba denso y viciado, con un ligero olor metálico que le revolvió el estómago. Había fotos familiares en las paredes. Ted, con la que parecía ser una hermana menor, instantáneas de vacaciones y fiestas navideñas. Todo parecía tan normal y, aún así, Frank notaba que algo iba muy mal. A medida que se adentraba más en la casa, su linterna iluminaba detalles cada vez más inquietantes. Una taza de café medio vacía en la encimera de la cocina. Una silla ligeramente apartada, como si alguien hubiese salido corriendo con prisa. La sensación de desasosiego crecía con cada paso. Entonces, desde el piso superior, escuchó un leve crujido de tablones. A Frank se le cortó la respiración cuando aquel crujido sutil resonó por la casa. Era muy leve, pero inconfundible. Había alguien arriba. Su formación profesional le instaba a actuar con cautela, pero sus instintos lo impulsaban a seguir. La casa estaba demasiado silenciosa y la tensión era casi tangible. Con la mano en el arma, Frank se dirigió hacia la escalera. Los peldaños de madera se perdían en la oscuridad. Se detuvo un segundo, agudizando el oído, pero no escuchó nada más. El haz de su linterna barría el pasillo, iluminando detalles que aumentaban su intranquilidad. Una pequeña grieta en el marco de una foto familiar, un calcetín solitario tirado cerca de las escaleras y un leve olor a humedad flotando en el aire. «¿Ted?», volvió a llamar Frank con voz firme, pero lo suficientemente alta como para que se oyera en toda la casa. Nada. Contuvo el aliento y empezó a subir las escaleras, cada paso rechinando bajo su peso.
Sus ojos revisaron el descansillo superior. La linterna reveló varias puertas cerradas. El aire se sentía más pesado en la planta de arriba, y una corriente fría le rozó el rostro. No alcanzaba a saber de dónde provenía, pero notaba un ligero aroma químico que le hacía fruncir la nariz. La primera puerta que revisó estaba entreabierta y daba a un dormitorio. Con el pie la empujó con cuidado y su linterna iluminó una cama deshecha y una mesita de noche llena de papeles, una lámpara y un vaso de agua medio lleno. Sobre la cómoda había una foto enmarcada, Ted y una mujer joven, seguramente su hermana. La habitación parecía ordinaria, pero Frank no lograba deshacerse de la sensación de que alguien lo observaba. Se movió hacia la siguiente puerta, agarrando con fuerza la linterna mientras giraba el pomo. La puerta se abrió sin dificultad, revelando un pequeño despacho. Un escritorio estaba pegado a la pared de enfrente, con una laptop abierta pero apagada. Había archivadores por toda la habitación, con los cajones cerrados. Un tenue olor a tabaco impregnaba el ambiente. Frank echó un vistazo, notando lo meticuloso del orden. Para ser un hombre que vivía solo, Ted parecía excesivamente pulcro. Dio un paso al frente y el haz de la linterna descubrió algo en el escritorio. Una nota adhesiva medio oculta bajo la laptop. En ella se leía: «No dejes que se escape otra vez. Revisa el sótano». El estómago de Frank se revolvió. Apretó la linterna con más fuerza mientras retrocedía hacia el pasillo, revisando de nuevo a su alrededor. Fuera lo que fuese eso, la nota dejaba claro que allí pasaba algo fuera de lo común y que el sótano tenía un papel central. Se volvió hacia la última puerta al final del pasillo. A diferencia de las otras, esta estaba bien cerrada, con la madera arañada y desgastada cerca de la manija. Frank agarró el pomo y el corazón le latía con fuerza mientras la empujaba. La puerta se abrió hacia adentro, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. El olor químico se intensificó, mezclándose con el aroma de tierra húmeda. Su linterna apenas penetraba la penumbra, el haz se perdía en las sombras. Frank dudó un instante, sus instintos gritándole que esperara refuerzos, pero entonces oyó un sonido tenue que subía desde abajo, un quejido suave, casi como el llanto de un niño. El sonido lo paralizó y su mano se aferró con más fuerza al arma. «¿Hola?», llamó, su voz resonando por la escalera. «¿Hay alguien ahí?». El quejido se interrumpió al instante, reemplazado por un silencio opresivo que le heló la sangre. Frank respiró hondo, preparándose antes de bajar el primer peldaño, que crujió a su paso. Fuera de la casa Maddie, así se llamaba, como Frank descubriría después, seguía donde él la había dejado. Su pequeña figura apenas se distinguía contra el fondo del vecindario. Sostenía con fuerza al conejo de peluche, su mirada fija en la casa. La brisa otoñal agitaba su vestido, pero ella no parecía notarlo. Una vecina que pasaba se detuvo, frunciendo el ceño al verla. «¿Estás bien, cariño?», preguntó la mujer mayor, pero Maddie no respondió. Su pequeña mano solo señaló de nuevo, sin vacilar, hacia la casa donde Frank había desaparecido. La mujer, ahora inquieta, sacó su teléfono para llamar a la línea no urgente, justo cuando el sonido distante de sirenas de policía empezaba a resonar a lo lejos. De vuelta adentro, las botas de Frank tocaron el suelo del sótano con un leve golpe. El aire estaba frío y denso, con un olor químico casi insoportable. Su linterna iluminó el espacio, revelando una habitación abarrotada de estanterías llenas de cajas y contenedores. Herramientas viejas colgaban de las paredes y en un rincón había un banco de trabajo con piezas mecánicas esparcidas. Pero lo que realmente llamó su atención estaba en la esquina más alejada, una puerta metálica en la pared de concreto. A diferencia del resto del sótano, esa zona parecía más nueva, como si la hubiesen instalado recientemente. Los bordes de la puerta estaban impecables, sin el polvo que cubría todo lo demás.
Frank avanzó con cautela, sintiendo cómo el pulso se le aceleraba a cada paso. Intentó girar la manija, pero la puerta no se movió ni 1 milímetro. Estaba cerrada con llave. «Central, habla el oficial Andrews», dijo al micrófono de su radio con voz baja. «Estoy en el sótano en el 1354 de Chestnut. Solicito refuerzos urgente. Encontré algo extraño, una compuerta cerrada. No hay rastro del dueño de la casa». «Recibido, oficial Andrews», respondió la operadora. «Las unidades llegarán en 2 minutos aproximadamente». Frank volvió a enganchar la radio a su cinturón y pasó la linterna por el resto del sótano mientras aguardaba. Entonces notó algo. Unas marcas de arrastre en el suelo que llevaban directamente a la puerta metálica. Eran desiguales, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el concreto. El quejido volvió a escucharse. A Frank se le heló la sangre. El sonido, aunque tenue, era inconfundible y provenía del otro lado de esa puerta cerrada. Sin dudarlo, aferró con más fuerza su arma y alzó la voz. «¿Quién está ahí? ¡Policía!». Ninguna respuesta. La mente de Frank iba a 1000 por hora. El protocolo decía que debía esperar a los refuerzos, pero cada fibra de su cuerpo gritaba que no había tiempo que perder. No podía arriesgarse, no si había alguien ahí detrás. Miró alrededor y su linterna se posó en el banco de trabajo. Entre las herramientas desordenadas había una pequeña palanca de metal. La tomó y la introdujo en el hueco de la puerta, haciendo palanca con todas sus fuerzas. El metal crujió en señal de protesta, pero al cabo de unos instantes cedió y la puerta se abrió, dejando a la vista un estrecho pasillo que se adentraba aún más. Apenas era un túnel reforzado con vigas de madera. El quejido se oía un poco más claro ahora, y el corazón de Frank se encogió al notar que era, definitivamente, el llanto de un niño. «Aguanta», dijo con tono firme, pero tranquilizador. «Estoy aquí para ayudarte». Avanzó con rapidez, aunque con cuidado. La linterna iluminó la ruta por el estrecho pasaje, que desembocaba en una pequeña habitación cuyas paredes parecían estar insonorizadas con paneles. Allí, en el centro de la sala, se acurrucaba un niño de unos 7 años, abrazado a sus rodillas. Tenía el rostro manchado de lágrimas, el pelo oscuro enmarañado y sucio. Frank se arrodilló de inmediato y enfundó su arma. «Hola, campeón», le dijo con suavidad. «¿Ya estás a salvo? Me llamo Frank, soy policía». El niño no respondió de inmediato. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en el rostro de Frank. Al cabo de un rato, se fue desenroscando poco a poco, dejando a la vista moretones en las muñecas y tobillos, señal de que había estado atado. «¿Cómo te llamas?», preguntó Frank con una voz suave. Los labios del niño temblaron antes de susurrar. «Sammy». «De acuerdo, Sammy. Te sacaré de aquí», afirmó Frank, ofreciéndole la mano. Sammy dudó un instante antes de aferrarse a ella con fuerza. La linterna de Frank parpadeó un poco mientras regresaban por el túnel, su mente repleta de preguntas. ¿Quién había hecho esto y por qué? Y sobre todo, ¿dónde estaban los demás? El calor de la mano temblorosa de Sammy le recordaba que cada segundo contaba. Podría haber más niños en la misma situación. «Sammy», dijo, mientras emergían de nuevo al sótano. «¿Sabes si hay más chicos aquí?» El niño apretó la mano de Frank con más fuerza, sus ojos muy abiertos, cargados de miedo. «Había otros», susurró, «pero se los llevaron anoche». La angustia de Frank aumentó. Se arrodilló para mirarlo de frente, controlando el temblor en su voz. «¿Sabes cuántos eran o a dónde los llevaron?» Sammy negó con la cabeza. Las lágrimas se agolparon de nuevo en sus ojos. «No lo sé, no dijeron nada, solo que teníamos que estar callados». Frank apoyó una mano en el hombro de Sammy para reconfortarlo. «Ya estás a salvo, te lo prometo. Solo necesito que esperes aquí un segundo, ¿vale?» Sammy asintió con cautela.
Frank oyó a lo lejos las sirenas de la policía que por fin llegaban. Subió las escaleras del sótano y salió al aire fresco, justo cuando varios coches patrulla se detenían en la acera. Las luces rojas y azules iluminaban la calle, atrayendo a un grupo de vecinos curiosos. Los oficiales salieron de los vehículos, con las radios crepitando. La capitana Sarah Whitmore, una mujer dura y experimentada con décadas de servicio, salió del coche principal. Su sola presencia inspiraba respeto. Su alta estatura y sus penetrantes ojos azules resaltaban su determinación. «Reynolds», vociferó mientras se acercaba a él. «¿Qué diablos está pasando aquí?» Frank la puso al tanto de lo que había descubierto: el compartimento oculto, el túnel y el niño. Habló con voz firme, pero la urgencia era notoria. La expresión de Whitmore se ensombreció a medida que asimilaba la información. «Deberías haber esperado refuerzos antes de entrar solo», lo reprendió. «Pero hiciste un buen trabajo al encontrar al niño. ¿Dónde está ahora?» «En el sótano. Está asustado, pero parece estar bien», respondió Frank. «Hay algo más, capitana. Dijo que había más niños, pero se los llevaron anoche. Quizá tengamos tiempo de atraparlos aún». Whitmore asintió, ya planeando los siguientes pasos. «De acuerdo, vamos a asegurar la zona. Reynolds, tú quédate con el niño. Haré que un equipo registre la casa y peine en la zona. Si hay más cosas que encontrar, las encontraremos». Frank regresó al sótano, donde Sammy seguía sentado sobre una caja de madera. Su cuerpo menudo parecía aún más pequeño en aquel entorno lúgubre. El niño lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «Hola, campeón», le dijo Frank agachándose a su lado. «Ya hay más policías aquí. Vamos a averiguar todo esto, ¿vale?» Sammy asintió, agarrándose a Frank como a un salvavidas. «¿Volverán por mí?», preguntó con voz temblorosa. A Frank se le encogió el corazón. «Ni pensarlo», dijo con rotundidad. «Nadie volverá a hacerte daño, te lo prometo». Los ojos del niño escudriñaron el rostro de Frank, buscando la certeza de que podía creerle. Al final asintió, dejando escapar un leve suspiro. Arriba se oían pasos y voces de los agentes registrando la casa. La radio de Frank crepitó y se escuchó la voz de Whitmore. «Reynolds, encontramos algo en la planta alta. Será mejor que vengas a ver». Frank le pidió a uno de los oficiales que se quedara con Sammy y subió. Whitmore estaba en la cocina, con los brazos cruzados, examinando unos papeles extendidos sobre la encimera. «¿Qué tienes?», preguntó Frank con el estómago encogido. Whitmore señaló los documentos con gesto grave. «Registros, recibos, listas de contactos. Quien viva aquí está metido en algo gordo. No son simples secuestros, Reynolds. Esto está organizado». Frank hojeó los papeles. Muchos de los recibos tenían el mismo logotipo de una mariposa, igual al que había visto en el conejo de peluche que sostenía Sammy. Sintió un nudo en el estómago al sumar 2 más 2. «Hay más», agregó Whitmore, llevándolo a la sala. Señaló un compartimento oculto bajo el entarimado, que uno de los agentes había forzado. Dentro había varios pasaportes con distintas identidades, pero la misma foto: Ted Larson. «Ha estado usando alias», explicó Whitmore, «y, según lo que hemos descubierto, parece que lleva años haciendo esto, trasladando niños, cambiando su identidad. Es mucho más grande de lo que habíamos enfrentado hasta ahora». Frank apretó la mandíbula. «Y ahora se ha esfumado», dijo con amargura. «Se largó mientras yo seguía pistas falsas». Whitmore le puso una mano firme en el hombro. «No es tu culpa, Reynolds. Encontraste al niño, descubriste todo esto. Ahora tenemos por dónde tirar». Frank asintió, aunque la frustración no lo abandonaba. No podía sacar de su mente la imagen de Maddie señalando la casa, ni el rostro bañado en lágrimas de Sammy. «¿Y la niña?», preguntó Whitmore, sacándolo de sus pensamientos. Frank miró por la ventana frontal.
donde Maddie seguía sentada en el capó de una patrulla, aún aferrada a su conejo de peluche. Se veía diminuta entre el ajetreo de luces y policías. «Fue quien me guió hasta aquí», explicó Frank. «Sin ella no sé si habría encontrado a Sammy o todo esto». Whitmore asintió con gesto pensativo. «Es valiente, avisaré a servicios sociales y me aseguraré de que la cuiden». Frank vaciló. «Capitana, creo que está relacionada con todo esto. Puede que la retuvieran con los demás. Casi no ha hablado, pero sé que ha visto cosas». Whitmore frunció el ceño. «La trataremos con tacto. Por ahora, enfoquémonos en localizar a Larson. Tenemos unidades peinando la zona, pero si es astuto, ya debe de estar lejos». Frank cerró los puños con rabia. La idea de que Larson escapara y continuara con su negocio atroz se le hacía insoportable. «Lo atraparemos», aseguró Whitmore con voz firme, «y encontraremos a esos niños». Un vínculo frágil. Esa noche, Frank se sentó en las escaleras de la comisaría con un café amargo en la mano, repasando en su mente todo lo sucedido. El hallazgo del túnel, los ojos aterrorizados de Sammy, la huida de Larson, todo pesaba sobre sus hombros. Sus pensamientos se interrumpieron al oír pasos suaves. Levantó la vista y vio a Maddie, de pie a unos pasos, con su conejo de peluche bajo el brazo. «Hola», dijo Frank con suavidad. «¿Estás bien?» Maddie asintió, aunque su expresión era solemne. Vaciló un segundo antes de acercarse más y extenderle el conejo de peluche. Frank frunció el ceño. «¿Qué es esto?» Ella señaló la pata del conejo, donde todavía estaba pegada la calcomanía con la mariposa. «Es de ellos», murmuró con voz casi inaudible. A Frank se le encogió el estómago. «¿Los otros niños?», preguntó. Maddie asintió. Frank tomó con cuidado el conejo y su mente empezó a trabajar a toda velocidad. El logotipo de la mariposa no era solo una calcomanía, era una pista, un hilo del que podían tirar para encontrar a los responsables de todo. «Has sido muy valiente», le dijo Frank, «y gracias a ti vamos a detenerlos, te lo prometo». Los labios de Maddie se curvaron en una ligera sonrisa antes de volverse a la comisaría, dejando a Frank solo con el peluche y el peso de su promesa. Aquella noche, Frank no pudo dormir. Se repetían una y otra vez en su cabeza las imágenes del túnel oculto, los ojos llenos de terror de Sammy y la voz tenue de Maddie advirtiendo peligro. Los forenses habían registrado la casa a fondo, pero Larson había desaparecido y los demás niños seguían sin aparecer. Sin embargo, el conejo de peluche de Sammy y los ledgers encontrados apuntaban a algo más grande, un plan metódico y escalofriantemente calculado. Frank estaba sentado en su escritorio, en la penumbra de la sala común de la comisaría. Solo se oía el zumbido de las luces fluorescentes. Delante de él tenía el conejo de peluche, cuyos ojos de botón parecían mirarlo en busca de respuestas. A su lado se apilaban varias bolsas de evidencia con los registros, recibos y pasaportes hallados en la casa de Larson. Los revisó por enésima vez, buscando algún detalle que se le hubiera escapado. El logotipo de la mariposa aparecía sin parar, en facturas de envío, albaranes, incluso en una tarjeta de presentación guardada entre las hojas de uno de los libros de cuentas. Era una tarjeta sencilla, sin nombre ni dirección, solo el logotipo estampado en la esquina y un número de teléfono impreso en tinta negra. Frank descolgó el teléfono y marcó el número sin titubear. Dio tono 2 veces antes de que la llamada se cortara abruptamente, dejándolo en silencio. Frustrado, se echó hacia atrás en su silla, pasándose la mano por el cabello canoso. ¿Aún por aquí? Oyó una voz familiar que lo sacó de sus cavilaciones. Era la detective Olivia Carter, su aliada más cercana en el cuerpo, que se acercaba a su escritorio con 2 tazas de café humeante. Le dejó una delante con su característico aroma fuerte. «Creí que había salido hace horas»,
dijo Olivia, acomodándose en la silla de enfrente. No podía dormir, admitió Frank, dando un sorbo a su café. Olivia clavó la mirada en el conejo y en los papeles esparcidos. «Tienes una corazonada, ¿verdad?» Frank asintió. «Este logotipo aparece en todas partes, en los recibos, los libros, incluso en el peluche de Sammy. Tiene que ser la fachada de algo más grande, pero no logro entender qué». Olivia frunció el ceño, tomando uno de los recibos. «¿Una fachada como una empresa? ¿De envíos, quizás?» «Podría ser», concedió Frank. «Pero si es así, lo ocultan muy bien. Llamé al número que aparece en la tarjeta, pero está desconectado». Olivia revisó el resto de la evidencia con atención antes de sacar su teléfono. «Déjame buscar, a ver si encuentro algo». Mientras Olivia tecleaba en su móvil, Frank pensaba en Maddie. Estaba bajo custodia de servicios sociales esa noche, pero él no podía sacársela de la cabeza. Ella había presenciado cosas. De eso estaba seguro. Y su valentía al señalar la casa de Larson había sido crucial. Ahora le debía a ella, a Sammy y a los niños desaparecidos el llegar hasta el fondo de todo. «Tengo algo», dijo Olivia, rompiendo el silencio. Frank se inclinó hacia ella mientras le mostraba la pantalla. El logotipo de la mariposa está registrado a nombre de una empresa llamada Monarch Shipping. Es una operación pequeña, se dedica sobre todo al transporte de bienes de alto valor. Pero mira esto, tienen un almacén en las afueras, cerca de la antigua fábrica Riverside Mill. El corazón de Frank se aceleró. Recordaba que la Riverside Mill llevaba abandonada años y su vasta propiedad era un imán para vagabundos y curiosos. Un sitio perfecto para esconder algo, o a alguien. «Tenemos que revisarlo», dijo ya poniéndose la chaqueta. Olivia alzó una ceja. «¿Estás seguro? Si nos equivocamos, nos meteremos en un buen lío por actuar sin autorización». «Si acertamos», replicó Frank, «podríamos salvar vidas». Olivia suspiró, pero accedió. «De acuerdo, pero lo haremos según el manual. Nada de irrumpir como locos, a no ser que sea necesario». La fábrica Riverside Mill. La luna se perfilaba baja en el cielo cuando Frank y Olivia llegaron al aparcamiento de grava frente a la vieja fábrica. El edificio se alzaba enorme en la penumbra, con paredes oxidadas y ventanas rotas que proyectaban sombras fantasmales. Un olor a madera podrida y abandono lo impregnaba todo. Frank salió del auto con la mano descansando instintivamente sobre su arma enfundada. Olivia lo siguió, usando su linterna para iluminar la oscuridad. «Este sitio da escalofríos», murmuró ella, escudriñando el entorno. «Mantén los ojos abiertos», repuso Frank. «Si Larson anda por aquí, no estará solo». Avanzaron con cautela, las pisadas crujiendo en la grava. Pronto percibieron un zumbido suave de maquinaria que se filtraba desde dentro del edificio. «¿No se suponía que este lugar estaba fuera de servicio?», susurró Olivia con sorpresa. «Eso pensaba», dijo Frank. Encontraron una puerta lateral con las bisagras oxidadas. Frank la empujó y ambos se adentraron con sigilo. El aire interior era aún más frío y el zumbido de la maquinaria se volvió más audible, mezclado con voces distantes. Frank hizo una seña a Olivia para que lo siguiera, avanzando por laberínticos pasillos llenos de viejas máquinas y montones de palés de madera que se alzaban como murallas deforme. Las voces se oían con más nitidez, de hombres hablando en tono bajo. Frank alzó la mano para indicar silencio. Se ocultaron detrás de una pila de cajas y se asomaron con cautela. En el centro de la sala, varios hombres cargaban cajones en un camión de gran tamaño. Los cajones llevaban el mismo logotipo de la mariposa con la inscripción Monarch Shipping en letras gruesas. «Ahí tenemos nuestra conexión», susurró Olivia. Frank apretó la mandíbula mientras sus ojos repasaban la escena, notando que los hombres iban armados y que había cámaras de vigilancia en las paredes. Aquello no era solo un almacén, era una operación completa.
¿Necesitamos refuerzos?, susurró Olivia buscando su radio. Pero antes de que pudiera avisar, un estruendo rompió la quietud al fondo de la nave. Alguien había golpeado algo, haciendo que los hombres se volvieran de inmediato hacia el lugar. ¿Qué demonios fue eso?, gritó uno. Frank y Olivia se miraron. Aquel estrépito venía de fuera de su posición, pero en el peor momento posible. «Quédate», le ordenó Frank. «Voy a ver». Olivia asintió, con la mano lista sobre su arma mientras vigilaba a los hombres. Frank se movió con sigilo entre las sombras hasta llegar al origen del ruido. Allí descubrió a un hombre mayor forcejeando con un montón de cajas. Cuando vio a Frank, se congeló, el miedo pintado en su rostro. «No se mueva», ordenó Frank, con voz baja pero autoritaria. El hombre alzó las manos temblorosas. «Solo soy el conserje. Por favor, no quiero problemas». Frank lo escrutó. La ropa estaba sucia y parecía genuinamente asustado. «¿Su nombre?» «Carl», contestó el anciano. «Solo limpio por aquí. No sabía lo que pasaba, se lo juro. Por favor, no me haga daño». Frank aflojó un poco la postura, aunque sin bajar la guardia. «Carl, si dice la verdad, necesito que me ayude. ¿Qué hay en esos cajones?» Carl dudó, mirando con nerviosismo hacia la zona donde se oían voces. «No lo sé, nunca me dejan acercarme, pero he visto niños». A Frank se le tensó el estómago. «¿Niños? ¿Cuántos?» Carl se encogió de hombros. «No lo sé exactamente. Unos pocos. Los encierran en el sótano hasta que los trasladan». Frank notó un nudo en la garganta. «Llévame hasta allí». Carl condujo a Frank hacia una escalera oculta tras un muro de cajas. Bajaron a un sótano donde el aire era aún más gélido y opresivo. Una tenue bombilla colgaba del techo, iluminando unos pequeños cuartos con colchones raídos y mantas tiradas. En el suelo yacían juguetes rotos, una muñeca sin brazo, un camioncito de plástico, un rompecabezas incompleto. Frank sintió que se le revolvía el estómago. Aquellos eran indicios claros de que habían mantenido a niños allí. «Nos los llevamos», dijo Frank con determinación. «Como sea». Las luces de sus linternas reflejaron un candado oxidado en un gran cofre metálico. Frank se arrodilló, pasando el dedo por la cerradura corroída. «¿Puedes abrirlo?», preguntó Álvarez. Nota: en la versión original, a veces se refieren al mismo personaje como Álvarez o Reynolds. Aquí mantenemos la mención a Álvarez, como en el texto fuente, aunque antes se nombró a Olivia. El texto original mezcla un poco los nombres y a partir de aquí introduce a Álvarez. Continuamos la traducción fiel, sin omitir ni corregir esa inconsistencia. Frank asintió con gesto grave, sacando una herramienta multiusos de su cinturón. Sus manos trabajaron con rapidez, mientras el metal rechinaba y se astillaba. Finalmente, el candado cedió y cayó al suelo. Frank contuvo la respiración al levantar la pesada tapa. Un olor rancio y mohoso emanó del interior. «Archivos», murmuró, descubriendo pilas de documentos, fotografías y viejas cintas de audio. Su pulso se aceleró al agarrar la carpeta de arriba. «Es un registro contable», dijo, pasando las páginas amarillentas. Aparecían nombres, fechas y cifras. Demasiado claro, pagos, lugares y anotaciones con iniciales. Una trama que parecía revelar un negocio oscuro. Álvarez tomó una foto en blanco y negro que sobresalía de una carpeta. Mostraba a un grupo de niños en fila, sus caras llenas de miedo. En una esquina de la imagen se veía el mismo logo de la mariposa, marcado como un sello siniestro. «Dios mío», murmuró Álvarez, mirando el reverso de la foto con una lista de nombres escritos a mano. «Esto es todo lo que necesitamos para derribarlos». Frank pasó las páginas con el ceño fruncido. Los nombres coincidían con reportes de desapariciones y en los comentarios había referencias inquietantes. «Tenemos pruebas de sobra».
pero en ese momento se oyó el ruido de pasos arriba. Frank y Álvarez se tensaron de inmediato. Los pasos eran numerosos y sonaban decididos. Alguien venía a revisar el sótano. «Nos han encontrado», susurró Álvarez. Frank cerró con cuidado el cofre y señaló a Álvarez que lo ayudara a volver a deslizar unas máquinas para ocultar la trampilla. Cuando terminaron, se escondieron detrás de una pila de viejos barriles. El grupo de hombres bajó, linternas en mano, registrando cada rincón. «Alguien ha estado aquí», dijo uno, arrodillándose donde antes estaba el cofre. «Falta el candado», otro hombre con voz ronca contestó. «Busquen por todas partes. Si siguen aquí, mátalos». Frank y Álvarez se miraron. Aquellos tipos venían a eliminar testigos, no a amedrentar. Quedarse allí sería un suicidio. Frank señaló una salida de emergencia que habían usado en otra ocasión. En la narración se menciona un túnel o pasadizo anterior para escapar de un incendio, pero se mezcla con la trama. Seguimos con el texto sin modificar. Se arrastraron con sigilo por la penumbra hasta dar con ese túnel, mientras los pasos resonaban en la zona principal del sótano. Tras lo que pareció una eternidad, alcanzaron el túnel y avanzaron a oscuras. Al fin emergieron al exterior, jadeando de alivio. El cielo nocturno se extendía sobre ellos y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. «Hay que largarnos de aquí», dijo Álvarez con voz tensa. Frank asintió, ya marcando en su teléfono el número de la capitana. «Capitana, tenemos pruebas», dijo en cuanto ella atendió. «Pero ellos saben que hemos estado aquí. Necesitamos refuerzos, ya». El caos estalló mientras los guardias en los muelles se apresuraban a reaccionar. Varios dejaron caer sus armas y levantaron las manos, con el rostro pálido de terror, pero otros, envalentonados por su lealtad a Andrew Marshall o quizá por el miedo a lo que pasaría si lo traicionaban, abrieron fuego. Frank se parapetó tras un montón de cajas mientras las balas rebotaban en los contenedores de metal cercanos. El repiqueteo de los disparos llenaba el aire, mezclándose con las voces de los oficiales que gritaban órdenes y los guardias que caían al suelo sometidos. «Equipo 2, aseguren la entrada este», vociferó Frank por la radio, asomándose para evaluar la situación. A su izquierda, Álvarez avanzaba con precisión táctica, cubriéndose y devolviendo el fuego cuando era necesario. Aún con los moretones y heridas de su reciente enfrentamiento, mantenía una firme determinación grabada en el rostro. «Frank», lo llamó Álvarez, señalando los contenedores de envío al otro lado de la nave. «Allí tienen a los niños». Frank asintió y dio la señal a su equipo. «Muévanse hacia los contenedores. Tenemos que sacar a esos niños». Los oficiales avanzaron, demostrando su entrenamiento táctico mientras usaban coberturas y realizaban movimientos coordinados para anular la resistencia de los guardias. El corazón de Frank latía con fuerza mientras se dirigía a los contenedores, impulsado por la certeza de que los menores debían estar allí dentro. Rompiendo las cadenas, Frank llegó al primer contenedor y descubrió un gran candado, cerrándolo. Hizo señas a un oficial para que lo cubriera y tomó un cortapernos de su equipo. Sus manos temblaban un poco, no por miedo, sino por la tensión del momento. «¡Cúbranme!», gritó, arrodillándose para cortar el candado. A cada crujido del metal sentía una oleada de adrenalina. Finalmente, el candado se partió con un chasquido. Frank abrió las puertas del contenedor, dejando a la vista a un grupo de niños aterrorizados que se habían acurrucado al fondo. Tenían el rostro demacrado, la ropa sucia y los ojos abiertos como platos. «Tranquilos», exclamó Frank, esforzándose por sonar calmado y seguro. «Somos la policía. Están a salvo». Los niños dudaron un instante antes de reaccionar. Uno de ellos, una niña con una mantita raída, se adelantó con cuidado. Al ver que Frank no representaba una amenaza, los demás la siguieron, uno tras otro, hasta que todos salieron del contenedor.
Esperaban ya en la zona varios paramédicos y trabajadores sociales que ayudaron a los niños a subirse a ambulancias estacionadas a un costado. El pecho de Frank se oprimió al imaginar que Maya podría haber estado en un lugar así, sola y asustada. «Frank, aquí hay otro contenedor», gritó Álvarez, señalando a la derecha. Frank corrió hacia allí con el cortapernos en mano. Esta vez el candado era más resistente, pero la rabia que sentía por dentro le dio fuerzas para romperlo sin titubear. Dentro encontraron otro grupo de niños tan asustados como los primeros. ¿Están todos?, preguntó uno de los oficiales, mirando alrededor. Frank recorrió la nave con la vista, fijándose en cada detalle. «Registren cada contenedor, no dejemos a nadie atrás. La llegada de Marshall». Mientras los oficiales continuaban su labor, un rugido de motor llamó la atención de Frank. Un SUV negro se detuvo bruscamente al borde del muelle. De él bajó Andrew Marshall, con el ceño fruncido y una furia descontrolada en el rostro, muy distinta a su habitual porte frío y calculador. «Reynolds», vociferó, dirigiéndose a él con rabia. «¿Tienes idea de lo que has hecho?». Frank alzó su arma, aunque mantuvo la compostura. Se aproximó con 2 oficiales a cada lado. «Estás detenido, Marshall. Tenemos todo lo que necesitamos para hundirte». Marshall soltó una risa amarga, abriendo los brazos como si desafiara a quien se atreviera a su actuar. «¿De verdad crees que esto cambia algo? Eres un policía de tercera que juega a ser héroe, pero no tienes ni idea de hasta dónde llegan mis influencias. Puedes arrestarme, pero no detendrás lo que viene». Frank apretó la mandíbula. «Tal vez no», reconoció, «pero es un comienzo». Antes de que Marshall pudiera replicar, Álvarez avanzó y le mostró el cuaderno rojo que habían hallado. «Esto nos basta para relacionarte con la red de tráfico», dijo. «Se acabó tu tiempo, Marshall». Por primera vez, la expresión de Marshall pareció resquebrajarse. Su mirada se oscureció y soltó con voz baja y amenazante. «Se están equivocando. No tienen idea de con quién se meten». Frank se adelantó un paso. «Lo sé muy bien. Eres un cobarde que lucra con el sufrimiento de niños, y haré que pagues por cada uno de ellos». Los ojos de Marshall se entrecerraron, pero los oficiales ya le habían rodeado y le colocaron las esposas. Después de la tormenta. Con la llegada del amanecer, todo empezó a calmarse en los muelles. Los niños rescatados fueron llevados a hospitales y centros de acogida. Algunos se reunieron con sus familias. Los guardias que quedaban se rindieron, y los que opusieron resistencia fueron arrestados. Frank se situó junto al agua, cruzado de brazos mientras contemplaba el ir y venir de ambulancias y patrullas. Aún con la adrenalina agotada, sentía un alivio hondo. Habían logrado lo que se habían propuesto. Álvarez se le unió, esbozando una sonrisa leve. «Los hemos encontrado, Frank. Cada uno de esos niños está a salvo gracias a ti». Frank negó con la cabeza. «Gracias a todos, y también gracias a Maya. Sin su testimonio no habríamos llegado a tiempo». Álvarez asintió, pensativo. «Deberías decírselo. Se merece saber lo que ha ayudado a lograr. Visita a Maya». Ese mismo día, Frank fue a ver a Maya a la casa de acogida. La encontró en la sala con su inseparable oso de peluche. La niña corrió hacia él al verlo entrar. «¡Frank!», exclamó con una gran sonrisa. «¿Atraparon a los malos?». Él se agachó, sonriéndole con calidez. «Sí, Maya, y todo fue gracias a ti. Tu ayuda nos llevó a encontrar a los otros niños. Eres una heroína». Los ojos de Maya brillaron con entusiasmo. «¿Ya no van a hacernos más daño?». «No, cariño», aseguró Frank, cogiéndole la mano. «Nadie más va a lastimarte. Te lo prometo». Mrs. Cooper, que estaba en la estancia, sonrió con emoción contenida. «Ya te lo dije, Maya. Puedes estar tranquila ahora. Una comunidad transformada». Con Andrew Marshall entre rejas, la historia recorrió todo el pueblo. La gente que antaño le había tenido confianza
quedó atónita al descubrir su verdadera naturaleza. Su imperio se desmoronó y, conforme las autoridades investigaban sus negocios, salieron a la luz más detenciones. Los niños liberados fueron reubicados con sus familias o en familias de acogida, protegidos por la policía y las organizaciones de ayuda social. El ambiente en la comisaría cambió. Ya no miraban a Frank como un rebelde, sino como a un hombre que había luchado sin descanso por la justicia. Una tarde, Frank descansaba en el porche de su casa, con una taza de café en mano y los recuerdos invadiéndolo. Se sentía exhausto, pero también aliviado. Pensaba en todos los momentos que lo habían llevado hasta allí, en sus errores y aciertos. Su hermana Rachel salió y tomó asiento a su lado. «Hiciste lo correcto, Frank», dijo con sencillez. Él asintió. «Entre todos, sí, y no solo por mí, sino por esos niños». Rachel sonrió. «¿Listo para retomar tu vida, para dejar que la gente se te acerque?» Frank pensó en Maya, en Álvarez, en los compañeros que habían arriesgado el pellejo con él. «Sí», contestó en voz baja. «Creo que sí. La sensación de que algo no termina». A pesar de que Marshall estaba tras las rejas y la red de trata había sido desmantelada, Frank no podía sacudirse la idea de que la historia no acababa allí. Sabía demasiado bien cómo funcionaba el crimen organizado. Había capas y capas, y siempre aparecía alguien más para ocupar el vacío de poder. Mientras la comisaría se llenaba de agentes preparando el juicio, clasificando pruebas y siguiéndole la pista a posibles cómplices, Frank sentía una punzada de inquietud en el estómago. Álvarez se le acercó sosteniendo una carpeta y un café caliente. «Tenemos algo que tienes que ver», comentó con gesto serio. Frank tomó la carpeta y la abrió. Dentro había fotos del allanamiento a la propiedad de Marshall y sus inmuebles, incluyendo imágenes de cajas, documentos y equipo de vigilancia. Una de las fotos mostraba el rostro borroso de un hombre con el semblante parcialmente cubierto. «¿Quién es?», preguntó Frank, señalando la foto. «No lo sabemos», admitió Álvarez. «Aparece en varios fragmentos de evidencia, pero no tenemos un nombre, como si fuera un fantasma». Frank ladeó la cabeza, examinando la imagen. Notaba una extraña frialdad en esos ojos parcialmente visibles. «Está metido en esto. Tenemos que averiguar quién es». «Ya estamos en ello», repuso Álvarez. «Pero si es tan precavido como Marshall, no será sencillo». Entretanto, Maya poco a poco recuperaba la alegría propia de una niña de su edad. Pasaba las tardes jugando con otros niños, subiendo a la bicicleta que Frank le había regalado o pintando con sus nuevos colores. Aún así, las pesadillas aparecían de vez en cuando, despertándola en mitad de la noche con lágrimas. Mrs. Cooper acudía a su lado, repitiéndole que estaba a salvo y que nadie volvería a llevarla a un sitio oscuro. Una tarde, mientras el sol coloreaba el cielo con tonalidades anaranjadas, Frank visitó la casa de acogida con un regalo para Maya, un juego de arte envuelto en papel vistoso. Los ojos de la niña se iluminaron al abrirlo y ver rotuladores, lápices de colores y una libreta nueva. «Voy a dibujar algo para ti, Frank», anunció, corriendo hacia la mesa para empezar. Frank se sentó junto a la señora Cooper, quien sirvió 2 tazas de té. «Cada día está mejor», comentó ella, mirando con ternura a la niña que ya garabateaba concentrada. «Pero no deja de tener miedos». Frank asintió, observándola. «Es más fuerte que la mayoría de los adultos que conozco. Estoy seguro de que saldrá adelante». Cuando terminó su dibujo, Maya corrió hacia él, entregándole la hoja con una gran sonrisa. Era un dibujo sencillo, un policía delante de un sol radiante rodeado de flores. En la parte superior, Maya había dibujado una mariposa con vivos colores morado y dorado. «Eres tú», explicó señalando al policía, «porque tú haces que los malos se vayan». Frank tragó saliva, conmovido. «Gracias, Maya. Significa mucho para mí». El proceso judicial contra Andrew Marshall se convirtió en uno de los más comentados en la historia del pueblo. La sala siempre estaba llena de periodistas,
abogados y gente ansiosa por ver cómo la justicia obraba contra un hombre tan poderoso. Sus abogados, de gran prestigio, no escatimaron esfuerzos en tachar las pruebas de insuficientes y en retratar a Frank y Álvarez como policías imprudentes, pero la realidad era innegable. El cuaderno rojo, los niños rescatados y la declaración de Claire Marshall, hermana de Andrew, construyeron un caso contundente. Claire subió al estrado y habló con voz firme, sin ocultar su pesar. «Durante años preferí mirar hacia otro lado», confesó. «Tenía demasiado miedo a enfrentar a mi hermano. Pero cuando entendí lo que hacía, cuando vi a esos niños, supe que no podía callar más». Marshall se mantenía impasible en la mesa de la defensa, aunque Frank, sentado en el público, notaba cómo su mandíbula se tensaba cada vez que Claire hablaba. Cuando llegó el turno de Frank de testificar, él contó cada detalle con serenidad. Cómo encontró el libro, cómo salvaron a los niños y la decisiva intervención de Maya. La defensa lo bombardeó con preguntas para poner en duda sus métodos. ¿No es cierto que actuó impulsado por traumas personales más que por un trabajo profesional y metódico?, lanzó uno de los abogados de Marshall. Frank sostuvo su mirada. «Hice lo que tenía que hacer para salvar a esos niños. Si le parece que eso es actuar con desesperación, llámelo como quiera. Yo lo llamo justicia». Una nueva pista a mitad del juicio surgió información fresca. Uno de los niños rescatados, Sammy, había escuchado una conversación entre dos guardias. Se referían a el benefactor, una figura en la sombra que financiaba y dirigía toda la operación. Aquello abrió un nuevo frente en la investigación. ¿Quién era esa persona y hasta dónde se extendía su red? La agente Hensley convocó a Frank y Álvarez. «Si hay alguien por encima de Marshall, debemos localizarlo. La magnitud de esta red deja claro que no actuaba solo». Frank asintió con gesto adusto. «Empezaremos por los nombres del cuaderno rojo. Seguro que alguno lo sabe». Continúa la búsqueda. Mientras el juicio de Marshall seguía su curso, la investigación de El benefactor urgía. Frank y Álvarez examinaron el cuaderno y cotejaron nombres con conocidos socios de Marshall. Uno resaltó: Victor Kane, un empresario adinerado con conexiones en navieras internacionales. Su nombre aparecía con frecuencia relacionado con grandes sumas de dinero y transacciones sospechosas. «Tenemos que traerlo a declarar», dijo Frank, pasando el dedo por la lista de pagos. Álvarez estuvo de acuerdo. «Avisaré a Hensley, pero si este tipo está tan conectado como Marshall, se largará en cuanto sepa que lo buscamos». Confrontación. La pista llevó a los agentes hasta la fastuosa mansión de Victor Kane, a las afueras de la ciudad. Frank, Álvarez y un equipo del FBI llegaron temprano con una orden de registro. Kane los recibió con una sonrisa tensa, impecablemente vestido con un traje caro. «Oficiales», dijo con cortesía forzada, «¿en qué puedo ayudarles?» «Traemos una orden para registrar su propiedad», respondió Hensley, mostrándole el documento. Kane dudó, pero se apartó. «Adelante, no encontrarán nada interesante». Mientras los agentes revisaban la mansión, Frank y Álvarez interrogaron a Kane en su inmenso salón. El hombre, carismático y evasivo, respondía a todo sin decir nada en concreto. «Soy un hombre de negocios legítimo», se excusaba. «No tengo idea de qué me acusan». De pronto, un agente irrumpió desde el despacho contiguo. «Encontramos algo», exclamó alzando un pendrive. Estaba oculto en un cajón con llave. Frank tomó el dispositivo, sintiendo la adrenalina. Podría ser la pieza que ligara a Kane con las operaciones de Marshall, la emboscada. La noche en que Frank y Álvarez revisaban el contenido del pendrive, surgió un apagón extraño en la comisaría. Las luces parpadearon y luego volvieron. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró Álvarez. La radio de Frank resonó con la voz de Hensley. «Algo pasa con Marshall.
Está en movimiento, acompañado de varios SUVs. Se dirigen fuera de la ciudad a toda velocidad. Tengan cuidado, si sabe que tienen pruebas, va a por ellas. Frank y Álvarez se miraron con urgencia. Hay que poner a salvo esto, dijo Álvarez, señalando el pendrive y el cuaderno. Pero antes de que pudieran moverse, la capitana Whitmore irrumpió en la oficina con expresión furiosa. «Reynolds, Álvarez, a mi despacho». En la oficina de Whitmore, el ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ella caminaba de un lado a otro con el teléfono aún en la mano. «Acabo de hablar con el alcalde», explicó con enojo. «Los abogados de Marshall amenazan con demandar al departamento por acoso. Dicen que el allanamiento del almacén fue ilegal». Frank sintió un nudo en la garganta. «Teníamos una orden perfectamente válida». Whitmore exhaló, visiblemente tensa. «No importa, Marshall sabe jugar. Con su influencia puede entorpecerlo todo. Si no somos cuidadosos, este caso se nos irá de las manos». «Capitana», agregó Álvarez con calma, «las pruebas son contundentes. Podemos desmontar sus artimañas». Whitmore se frotó la sien con 2 dedos. «Lo sé, pero debemos ser estratégicos. Reynolds, ni un solo paso más en falso. Lo que menos necesitamos es que un tecnicismo arruine todo el caso. ¿Entendido?» Frank asintió, furioso, pero consciente de la gravedad del tema. El caos estalló mientras los guardias de los muelles se apresuraban a reaccionar. Algunos dejaron caer sus armas y levantaron las manos, pálidos de terror. Otros, impulsados por su lealtad a Andrew Marshall o por el pánico de lo que sucedería si lo traicionaban, empezaron a disparar. Frank se cubrió tras unos contenedores de metal, sintiendo cómo las balas saltaban a su alrededor. El estrépito de los disparos retumbaba en el aire, mezclado con las órdenes gritadas por los oficiales y los gritos de los guardias que caían o se rendían. «Equipo 2, aseguren la entrada este», rugió Frank por su radio, asomándose con cuidado para evaluar el terreno. A su lado, Álvarez se movía con soltura, tomando cobertura y devolviendo fuego solo cuando era imprescindible. Todavía llevaba las marcas y heridas del último enfrentamiento, pero su determinación seguía intacta. «Frank», lo llamó apuntando a la hilera de contenedores al fondo. «Allí retienen a los niños». Frank afirmó con la cabeza y dio la orden. «Avancemos a los contenedores. Hay que sacar a los niños». La maniobra se llevó a cabo con disciplina táctica, cubriéndose mutuamente mientras se aproximaban a los contenedores. Frank sentía que el corazón se le encabritaba en el pecho al pensar que, detrás de esas paredes de metal, podía haber niños asustados y heridos. Frank se detuvo ante el primer contenedor y encontró un robusto candado que lo mantenía sellado. Señaló a un oficial para que lo cubriera y se inclinó con el cortapernos en mano. «¡Cúbranme!», vociferó. El metal ofreció resistencia, pero con un par de cortes el candado se abrió. Frank empujó las puertas con fuerza y vio a un grupo de niños aterrados en el interior. El hedor a encierro era insoportable. «Todo va a estar bien», gritó Frank tratando de suavizar la voz. «Somos la policía. Ya están a salvo». Los niños no reaccionaron de inmediato, paralizados por el miedo. Finalmente, un niño con la camiseta desgarrada se adelantó y su ejemplo llevó a los otros a seguirlo. Enseguida, paramédicos y trabajadores sociales que aguardaban a un lado corrieron para atenderlos. En el siguiente contenedor, Álvarez y otro equipo ya habían forzado la cerradura y sacaban a más niños. Algunos apenas podían sostenerse en pie. Frank se limpió el sudor de la frente y gritó: «Busquemos en todos los contenedores. No dejemos a nadie». No tardaron en oírse motores rugiendo en la distancia. Un SUV negro se detuvo con brusquedad a pocos metros. Bajó Andrew Marshall con una furia descomunal en el semblante. Su elegante atuendo contrastaba con la escena de caos y rescate. «Reynolds», clamó, «¿qué crees que haces?». Frank levantó su arma,
pero siguió avanzando con determinación hacia él, cubierto por varios oficiales. Deteniéndote, Marshall. Todo se acabó. Marshall soltó una risa sarcástica, extendiendo los brazos. ¿Acaso crees que esto cambia algo? Eres un pobre diablo que quiere hacerse el héroe. Podrás detenerme hoy, pero yo no soy el único implicado. Frank notó un temblor de rabia que le subía por el pecho. Eres uno de los responsables de tanto dolor. Este es el principio de tu fin. Álvarez se acercó, mostrando documentos y el cuaderno rojo. Tus mentiras no sirven ya. Tenemos las pruebas que nos vinculan a ti, a tus asociados y a todos los que han participado en esta atrocidad. Marshall miró el cuaderno con una mezcla de estupor y odio. ¿De veras piensas que soy el cerebro? Musitó. Hay más gente con más poder. Si osas seguir removiendo, te destruirán a ti y a cualquiera que te ayude. Frank mantuvo la vista fija en él. Dices lo que quieras, pero esta noche los niños quedan libres y tú vas camino a la cárcel. Los oficiales se abalanzaron para esposarlo. Marshall no opuso resistencia, pero sus ojos permanecían fríos como el hielo. Con el amanecer, el operativo llegó a su fin. Los niños rescatados fueron trasladados a centros médicos para su valoración. Algunos reencontraron a sus padres esa misma mañana en escenas cargadas de llanto y alivio. Otros, huérfanos o sin familia conocida, pasaron a la tutela de las autoridades competentes. Frank se quedó un rato contemplando el muelle vacío y los contenedores abiertos de par en par, recordando el terror que había visto en los ojos de los niños. Aún así, se sentía más liviano. Habían logrado salvarlos. Álvarez se acercó por detrás apoyando una mano en su hombro. Buen trabajo, Frank. Lo logramos. Frank asintió en silencio, pensando en todo el camino que habían recorrido y en el enorme trabajo que aún quedaba. Días más tarde, Frank y Álvarez se encontraban en la oficina del FBI, con montones de evidencias, recibos, correos electrónicos, facturas. El pendrive hallado en la casa de Victor Kane reveló pagos cifrados, rutas de transporte internacional y hasta acuerdos con otras empresas pantalla. Esto no se limita a Marshall, observó Álvarez, trazando líneas sobre un mapa donde aparecían varios estados. Aquí hay redes en Chicago, Dallas, Atlanta. Frank miraba el mapa con el ceño fruncido. La escala es enorme. Y todo apunta a Marshall, pero también a otros nombres, agregó Álvarez. Debemos buscar una conexión que indique quién dirige todo a nivel superior. Frank respiró hondo. Tenemos que remitir esto a las autoridades federales. Nosotros solos no podemos abarcarlo. Álvarez asintió con un suspiro. Lo sé, pero tenemos que actuar rápido antes de que borren las huellas. En la sala de conferencias de la oficina del FBI, Frank y Álvarez expusieron las pruebas ante un grupo de agentes. Fotografías, mapas y documentos cubrían la mesa. Cada hoja era una pieza del rompecabezas que ligaba a Marshall con una operación mucho más amplia de tráfico de menores. La agente Hensley escuchó con atención, hojeando los papeles. Es un caso sólido, concedió, pero necesitamos un vínculo directo con la organización nacional o internacional. De otro modo, tratarán de argumentar que Marshall actuaba solo y que vosotros extendéis la acusación sin pruebas. Tenemos también el testimonio de la niña, Maya, señaló Frank. Ella describió cosas imposibles de inventar, como la mariposa del logotipo y las conversaciones que escuchó. Aún así, Hensley entrecerró los ojos. La defensa cuestionará la fiabilidad de una niña. Frank sintió un brote de rabia, pero la contuvo. Sabemos que dice la verdad. Lo entiendo, dijo Hensley, pero debemos recopilar evidencias que no dejen resquicio. Mientras tanto, vigilaremos de cerca a Marshall y a sus contactos. Al salir de la reunión, Álvarez miró a Frank con el ceño fruncido. Siguen faltando varios niños. Los registros indican que hay menores que fueron trasladados a saber dónde antes de la redada. Frank apretó los dientes.
no descansaré hasta encontrarlos. La noticia del rescate masivo de niños y la detención de Andrew Marshall conmocionó al pueblo. Mucha gente se sintió culpable por haber confiado ciegamente en él, pero también se unió para hacer donativos, ofrecerse como voluntarios y ayudar a los menores rescatados. La iniciativa Maya's Light cobró una fuerza inesperada. No solo recibió llamadas locales, sino de otras ciudades cercanas, donde las escuelas y organizaciones pedían información para replicar el modelo de apoyo a niños en riesgo. Frank, antes un policía solitario, se vio impulsado a hablar en reuniones comunitarias y en escuelas sobre prevención, seguridad infantil y la importancia de denunciar abusos. Una mañana tranquila, Frank encontró un sobre en su buzón con pequeños dibujos de mariposas. Al abrirlo, reconoció la letra de Maya, con faltas de ortografía tiernas y un colorido toque infantil. Querido Frank, espero que estés bien. Adivina. Me dieron un premio en mi escuela por ayudar con Maya's Light. Mi profe dice que soy valiente, pero le conté que aprendí de ti. Quiero mucho a mi nueva familia y mi cuarto es morado, con dibujos de mariposas. Me recuerdan que juntos detuvimos a los malos. Gracias por no rendirte conmigo. Eres mi héroe. Con cariño, Maya. Frank leyó la carta 2 veces, con un nudo en la garganta y una oleada de orgullo y gratitud. Maya, la niña que un día había encontrado paralizada y asustada en la acera, ahora florecía en un entorno seguro. Se organizó un acto en la plaza del pueblo para celebrar el éxito de Maya's Light. Instalaron un escenario y varios puestos de información para familias. Maya acudió con su nueva familia, luciendo una sonrisa amplia y un vestido morado con una pequeña mariposa en el pecho. Frank y Álvarez la acompañaron sobre el escenario. Cuando le tocó hablar, Maya se acercó al micrófono con timidez, pero al ver a Frank y a la gente que la alentaba, se animó. Gracias a todos por ayudar a niños como yo, dijo con un hilo de voz que se hizo más firme. Ahora ya no tengo miedo. El público estalló en aplausos. Cuando llegó el turno de Frank, se situó delante del micrófono, sintiendo en la nuca el cosquilleo de tener a tanta gente mirándolo. Hoy no se trata del pasado, comenzó, sino del futuro, de que cada niño en nuestra comunidad sepa que no está solo y que hay gente dispuesta a protegerlo. Se giró hacia Maya, que lo observaba con admiración. Esta pequeña me recordó algo importante. Incluso la voz más pequeña puede marcar una gran diferencia. La multitud aplaudió de nuevo, y Frank dio un paso atrás, satisfecho. Aun con Marshall sentenciado a cadena perpetua, había rumores de alguien más, el benefactor, moviendo hilos tras bambalinas. El nombre de Victor Kane surgía una y otra vez, y el pendrive reveló transacciones que lo vinculaban con redes internacionales. Pero Kane había desaparecido. La agente Hensley llamó a Frank y a Álvarez a su oficina. Kane se esfumó, dejó su mansión, cerró sus cuentas y tomó un vuelo privado. Tenemos notificaciones a nivel nacional e internacional, pero por ahora, nada. Frank clavó la mirada en los documentos. Si cree que puede ocultarse para siempre, se equivoca. Hensley asintió. Sé que no vas a rendirte, Reynolds, pero por ahora, concéntrate en tu trabajo local y en que estos niños tengan justicia. Kane terminará cometiendo un error. El veredicto de Marshall. Cuando el juicio llegó a su fin, la sala estaba abarrotada. El juez habló con voz solemne al sentenciar a Andrew Marshall. Traicionó la confianza de esta comunidad y cometió crímenes atroces contra sus miembros más vulnerables. Lo condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un murmullo recorrió la sala. Frank, sentado tras la fiscalía, contempló a Marshall. El otrora hombre poderoso lucía pálido, con la mandíbula apretada. Al cruzar miradas, Frank percibió un fulgor de odio, pero no retrocedió.
Marshall desapareció esposado por la puerta trasera. Celebración y reflexión. Semanas después, la gente del pueblo decidió organizar un pequeño festejo para agradecer a la policía y los voluntarios que participaron en la operación. Hubo música, comida y sonrisas por doquier. Maya asistió con su nueva familia. Al verla correr y reír con otros niños, Frank sintió que algo en su interior sanaba poco a poco. Recordó su propia pérdida, pero también la promesa que se había hecho de salvar a cuantos niños pudiera. Álvarez se acercó con un vaso de limonada. «Mírala», dijo, «es la personificación de la esperanza». Frank tomó la limonada, asintiendo. «Lo es. La vida continúa». Con el paso de los meses, la historia de Frank y Maya inspiró cambios en el sistema policial local. Más fondos se destinaron a programas de protección y búsqueda de menores desaparecidos. Las familias se involucraron, se informaron y establecieron redes de apoyo. Maya siguió enviando cartas y dibujos a Frank, agradeciéndole siempre por haberla ayudado. Él, por su parte, encontró un propósito renovado en su trabajo. Se abocó a la prevención y al entrenamiento de nuevos agentes para manejar casos de abuso infantil. Rachel, la hermana de Frank, lo invitaba cada domingo a cenar. Allí, junto con la familia y algunos vecinos, charlaban de temas cotidianos, a veces de los avances en la búsqueda de Victor Kane o de la vida de Maya. Una última visita. Una tarde, Frank decidió dar un paseo por Willow Street, el lugar donde todo había comenzado. Los árboles seguían tan frondosos como siempre, y en algunos patios se oían las risas de los niños. El viento otoñal traía el olor de la hierba recién cortada, evocándole aquel día en que encontró a Maddie o Maya, dependiendo de la versión del texto, pero en la historia ya se consolidó el nombre Maya, inmóvil en la acera. Un grupo de niños jugaba a la pelota y Frank los observó con una mezcla de nostalgia y alivio. Se sentía en paz. Aquella calle, antes escenario de su peor pesadilla, se había convertido en un símbolo de renacimiento. Mientras se marchaba, vio a Maya montada en su bicicleta morada, con cintas ondeando en el manubrio. Al reconocerlo, la niña levantó la mano y sonrió con todas sus fuerzas, haciendo que el corazón de Frank diera un vuelco de orgullo y alegría. Le devolvió el saludo, recordando esas palabras que, desde su primer encuentro con la niña, se habían convertido en su lema. Las voces más pequeñas podían encender las luces más brillantes. Epílogo. Meses se convirtieron en un año y la historia de Frank y Maya y de la caída de Andrew Marshall se transformó en una luz de esperanza para muchos. El programa Maya's Light dejó de ser local y se extendió a todo el estado, con el logotipo de la mariposa púrpura convertido en un símbolo de resiliencia y protección infantil. Frank continuó en el departamento de policía, aunque se involucraba cada vez más en labores comunitarias. El recuerdo de Noah, su propio hijo, seguía con él, pero había aprendido a convivir con el dolor sin dejar que lo consumiera. En lugar de encerrarse, decidió honrar la memoria de Noah protegiendo a otros niños de correr la misma suerte. El nombre de Victor Kane seguía siendo un misterio, y de vez en cuando surgían pistas en otros estados, pero nada concluyente. Frank mantenía la esperanza de que tarde o temprano se haría justicia. Cierta mañana, Frank recibió una llamada de la señora Henderson, la nueva madre de Maya. La niña quería invitarlo a ver cómo había pintado su habitación, llena de mariposas moradas y un mural colorido. Al llegar, Maya lo recibió con un abrazo y le mostró orgullosa las paredes decoradas. «¿Te gusta, Frank?», preguntó con sus ojos brillantes. «Me encanta», respondió él emocionado. «Es perfecto, como tú». Esa noche, cuando salió de la casa, Frank sintió que, por primera vez en años, su corazón estaba tranquilo. Se despidió de los Henderson con una sonrisa genuina y se dirigió a su coche, recordando todo lo que habían pasado. El viento de otoño mecía las hojas de los árboles, pintando la calle de tonos dorados, y Frank se permitió sonreír al pensar que,
Aun cuando quedaran batallas por librar, como la búsqueda de Kane, habían dado un gran paso hacia la luz. Y en ese momento, mientras el sol se ocultaba sobre el vecindario, Frank supo una cosa con certeza. Incluso en los momentos más oscuros, las voces más pequeñas podían encender las luces más brillantes.